ahora pasamos con otra Elena, ¿Cómo? Horta, que va a continuar hablando también de AICLE. La comunicación escrita en el aula AICLE, experiencia de la asignatura Metodologías y procesos software. Está por aquí, ¿no? Me tengo que estar quieta, ¿no? Malo, malo. Bueno, no, yo creo que va bien así, no te preocupes, gracias. Se oye bien así, ¿no? Sí. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Elena y, bueno, voy a hacer una pequeña presentación de la experiencia concreta que nosotros hemos tenido en cómo utilizar estrategias lingüísticas enfocadas fundamentalmente en la parte de la comunicación escrita en el contexto de la asignatura de metodología y procesos software. Bien, bueno, ya llevamos varias presentaciones que todas, van en torno al aula AICLE. Bueno, ya sabemos que el objetivo es el aprendizaje de determinados contenidos utilizando una lengua extranjera con esa doble finalidad, ¿no? El aprendizaje de contenidos a la vez que la lengua. Entonces, la comunicación en aula AICLE tiene, bueno, pues diferentes perspectivas. Podemos hablar de comunicación verbal, tanto oral como escrita, como comunicación no verbal. Y, bueno, en esta presentación nosotros nos vamos a centrar en concreto en la perspectiva de la comunicación escrita en el aula AICLE. Más en concreto, lo que vamos a ver es una visión general y cómo lo hemos concretado en el contexto de la asignatura que os he comentado antes, de qué estrategias lingüísticas puede utilizar tanto el profesor y como el alumno, pues para favorecer un poco el aprendizaje y la enseñanza de los contenidos en concreto de esta parte de la asignatura que os he comentado. Desde el punto de vista del profesor, las estrategias lingüísticas que podemos utilizar desde el punto de vista de expresión escrita van a ayudar o a facilitar, pues, la explicación de los conocimientos y que el alumno pueda entender esos contenidos que se imparten, y las estrategias que desde el punto de vista del estudiante se pueden aplicar, pues van a ayudar al estudiante a la adquisición de esos conocimientos. Bueno, aquí no voy a decirlas todas, evidentemente, simplemente hay, pues, como una visión general de cuáles son las principales estrategias lingüísticas que puede utilizar el profesor cuando estamos hablando de expresarse de forma escrita. Algunas van más relacionadas directamente en cómo proporcionar la información de manera que sea más comprensible para el alumno, uso de alternancias de lenguaje, gráficos, esquemas, ahí tenéis un poco un resumen. Otras estrategias van más enfocadas directamente a facilitar no solo cómo transmito la información, sino facilitar la comprensión por parte del alumno de esa información, fundamentalmente realización de ejercicios, este tipo de estrategias. Y, por último, uso de material complementario, referencias online, resumen de puntos importantes. Estas son un poco el resumen de estrategias más desde el punto de vista del profesor, y desde el punto de vista del alumno también hay otra serie de estrategias lingüísticas que van a facilitar o van a ayudar al alumno a adquirir esos conocimientos, el que tenga que hacer descripción de figuras, el que tenga que hacer una especie de clasificación de las ideas que se están exponiendo, hacer resúmenes, seleccionar ideas, hacer escritos sobre la temática en concreto que sea. Bien, todo esto es lo que de alguna forma nosotros hemos intentado aplicar, y de hecho estamos aplicando para impartir parte de una asignatura, y, bueno, la parte que hemos elegido presta mucho a aplicar este tipo de estrategias, un poco por el tipo de contenido que es. Bueno, aunque es una asignatura en concreto de la ingeniería informática, no voy a entrar evidentemente en contaros ningún rollo de los que no soy informáticos, vayáis a perder, pero, bueno, es una cosa que es muy intuitiva, creo yo, con lo cual no hay ningún problema en entenderlo. Y en concreto nos hemos centrado en una parte de la asignatura de metodología y procesos software que el objetivo es la enseñanza o el aprendizaje de cómo modelar procesos, en general procesos de negocio, utilizando una determinada notación de modelado que es BPMN, ¿vale? No hace falta saber de la notación para lo que os voy a contar. En concreto, esta parte de la asignatura, digamos en tiempo, son, pues, como unas 4 horas de teoría aproximadamente y unas 7 horas y media de práctica, ¿vale? Lo que empleamos en la asignatura para impartir esta parte del contenido. Bien, ¿qué material proporcionamos los profesores en la asignatura para el aprendizaje de estos contenidos? Fundamentalmente 3 bloques. Bueno, pues una presentación en PowerPoint hecha por nosotros, donde explicamos toda la notación BPMN. Material complementario, todo evidentemente en inglés, referencias a páginas web que pueden consultar los alumnos.
Y por último, como el objetivo o esta parte de la asignatura, lo que enseñamos a los alumnos es cómo realizar modelos de proceso utilizando una determinada notación de modelado, pues evidentemente les proporcionamos descripciones de procesos para que a partir de esas descripciones de procesos, ellos utilicen la notación para hacer los modelos. Las descripciones de los procesos también en inglés. Bien, aquí, bueno, he hecho algunas capturas. Todo lo que estáis viendo aquí en las siguientes transparencias son capturas de la propia presentación, ¿no?, que tenemos hecho nosotros, para que veáis qué técnicas son o qué estrategias son las que hemos utilizado y un poco la forma en la que las estamos utilizando. Por un lado, hemos dicho, todo esto va relacionado a lo que aparece en la presentación que tenemos realizado nosotros para la explicación de esta parte de los contenidos. Hacemos uso de gráficos, que es una de las estrategias, como podéis ver en la parte superior. Entonces, bueno, ponemos un gráfico y resaltamos cuáles son los elementos fundamentales de los procesos, que es lo que estamos modelando en ese gráfico, el significado que tiene cada uno de ellos, y empezamos a introducir un poco las nomenclaturas en inglés asociadas a esta parte de contenido. Otra de las estrategias de recomendaciones, bueno, pues como nosotros estamos es cómo modelar procesos, pues damos recomendaciones, la guía de modelado que podéis ver ahí, de no solo cuál es la notación, sino cómo usar y cómo realizar esos modelos. Presentamos esquemas y tenéis otro ejemplo de lo que son esquemas en los que aparecen agrupados los diferentes elementos de la notación que utilizamos para hacer los modelos. Otra de las estrategias es proporcionar ejemplos. Ahí tenéis otro caso. Ponemos pequeños supuestitos en la presentación, una pequeña descripción de lo que sería un trocito de un proceso y cómo se modelaría ese proceso utilizando la notación y haciendo ya uso de colores y dibujitos un poco para resaltar los elementos que queremos explicar en concreto. Otra de las estrategias es relacionar con conocimientos previos, y ahí lo que hacemos es, bueno, pues a usar algún concepto que hemos explicado anteriormente como punto de partida para explicar otro concepto diferente. Esquemas y usamos algo que hemos explicado anteriormente y por diferencia concepto nuevo. Otra de las estrategias que hemos comentado antes era alternancia de lenguas. Entonces aquí otro ejemplo de uso de esta estrategia, lo que tenemos son, bueno, pues como dos mapas en los que se resume o se da una visión global de toda la notación de modelado, y aparece exactamente lo mismo, pero en una la tenemos en inglés y en otra la tenemos en español, para un poco con la misma idea, ¿no?, de que se y vean un poco la similitud, no tengan problema para entender el significado en español, pero en paralelo están viendo, bueno, pues cuál es la terminología en inglés para esos mismos conceptos. Otra de las estrategias que hemos dicho es resumen de puntos importantes. También les introducimos gráficos de este tipo, en los que aparece un resumen de los elementos más importantes de la notación. Y después, bueno, de forma complementaria, tienen material y también referencias online en las que pueden hacer consultas sobre cualquier. Todo esto un poco es lo que aparece o las estrategias que hemos utilizado a la hora de elaborar la parte de la literatura. Y la otra parte que también hemos dicho, aparte ya del material complementario, era el proporcionar descripción de procesos, porque el objetivo de esta parte de la asignatura es que ellos aprendan a hacer modelos de procesos, les damos la descripción y a partir de la descripción ellos hacen los modelos. Entonces, las descripciones las solemos proporcionar un poco de la forma que veis ahí, ¿vale? Intentamos resaltar, aprovechamos el texto del proceso para resaltar cosas ya también un poco del idioma, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver que hemos resaltado palabras un poco de nexo, ¿no?, cómo empieza el proceso, qué ocurre a continuación, cómo termina el proceso. Jugamos un poco con negritas o con colores para resaltar partes en la propia descripción del proceso, y también entresacamos, bueno, pues un poco de vocabulario, ¿no?, de las alumnos, el de inglés que tienen, ¿no?, normalmente en el curso, sin tener que ponerse a buscar esta palabra que no sé lo que significa, puedan entender el proceso para a partir de ahí poder hacer el modelo. Las temáticas vienen a ser similares, con lo cual cuando ellos han hecho alguno de los ejemplos, pues todo este tipo de ya les resulta familiar, ¿no? A la vez que han ido aprendiendo a hacer descripciones de procesos, se han ido metiendo un poco sin darse cuenta en la otra, lo que es el tema de la lengua, ¿no? Bien, ¿qué hacemos a partir de aquí? Ahora ya cuando empieza a jugar el alumno, ¿no? Nosotros lo que os he contado hasta ahora era más un poco del punto de vista del material que nosotros les ofrecemos a ellos o les proporcionamos y qué estrategias utilizamos en ese material, y ahora viene un poco la parte del alumno, ¿no? ¿Qué hace el alumno con ese, qué hace el alumno con ese material y qué estrategias de alguna forma pues empujamos al alumno que utilice, ¿no? La primera es hacer modelos a partir de la descripción, ¿vale? O sea, nosotros le estamos proporcionando descripción y ellos a partir de esa descripción de procesos sacan ideas y terminan realizando el modelo. ¿Qué otro tipo de actividades les planteamos a ellos? Y también ellos aplican otro tipo de estrategia, vamos a hacerlo al revés. Una opción es, yo te doy la descripción del proceso, te la doy medio facilita para que no te cueste trabajo entenderla y puedas hacer el modelo, y ahora lo vamos a hacer al revés. Yo te voy a dar un modelo
Ya conocemos la notación, se supone que eres capaz de entender el modelo, me vas a explicar ese modelo a qué proceso corresponde. Con lo cual eso, al tener que hacer ello la descripción del proceso, no solamente ya comprobamos si han entendido la notación, sino tienen que aplicar estrategias escritas de hacer ellos una descripción textual del proceso del que le hemos dado el modelo. Con lo cual aparecen otro tipo de estrategias que están aplicando. Otro tipo de actividades que también ellos hacen, que aplican otro tipo de autocorrección de modelos, hacen un modelo y le damos el modelo correcto para que ellos a partir de ahí lo comprueben, su corrección. Y por último, otro tipo de actividad que hacemos también a partir de proporcionarle nosotros las figuras o los modelos, es que ellos encuentren errores que en ese modelo se ha podido producir. ¿Vale? De tal manera que a partir de trabajar bien con descripciones, bien con modelos, ellos aplican otro tipo de estrategia que les está ayudando a adquirir un poco los conocimientos, ¿no? Y está un poco muy resumido, porque es poquito tiempo el que tenemos, lo que nosotros hemos hecho. Como un poco conclusión, experiencia positiva, no hemos tenido ningún problema, tal como lo hemos planteado y en que ellos aprendan los contenidos desde el punto de vista de la asignatura, o sea, no han tenido ninguna dificultad, y otra parte de la asignatura que no la trabajamos en inglés, no tienen ningún problema en adquirir esos conocimientos por haber utilizado el inglés como lengua, y ya digo que no ha tenido ningún problema y también les ha ayudado bien para mejorar, ¿no? Y en esto era lo que yo tenía preparado, lo que sí, si me permitió, voy a contar, porque hoy es que vengo de la clase precisamente estoy dando justamente esto ahora, y este año he probado una cosa un poquito diferente, y yo la voy a contar un segundín, que es muy rapidita. Este año he cambiado un poco el sistema y en vez de empezar con la presentación y contándole todo, lo que he hecho ha sido, les he proporcionado una documentación sin explicarles nada de qué era BPMN, ni la notación, ni qué elementos hay. Simplemente eran 4 o 5 folios que eran directamente, les explicaba 3 ejemplos. Aparecía ya pues modelo de 3 ejemplos explicados. Y ellos a partir de ahí han hecho un poco el proceso inverso. En vez de yo decirle, mira, estos son los elementos, te explico el elemento, hazme el modelo, han empezado a ver ejemplos, han ido sacando elemento a elemento y de ahí ellos han ido a un nivel de abstracción superior y han sacado sus propias conclusiones, ¿no? La experiencia es súper buena, o sea, ellos casi podían haber hecho la presentación ellos hoy. En vez de yo darle la presentación, estos son los elementos, ellos han llegado a la conclusión a partir del ejemplo de 3 ejemplos de proceso que les he dado. Y la verdad que es fenomenal, creo que lo voy a cambiar. De hecho, he dejado la presentación ahí, le he dicho que se la miren, pero ni siquiera la he puesto. ¿Vale? Entonces, bueno, no estaba previsto, porque digo que como que ha sido una cosa improvisada de este año, pero bueno, lo acabo de hacer hace una hora y me ha parecido súper interesante. Ya quería aprovechar, ¿no?, que estaba aquí hoy para comentaros la experiencia y muy bien, ellos encantados, ¿eh? O sea, se han divertido mucho más, no se han aburrido nada en la clase y muy contentos tanto ellos como la experiencia. Vamos. Creo que las preguntas eran un poquito después, ¿no? Gracias, a todos. Ahora es cuando vamos a tener las preguntas de las 3 últimas comunicaciones. Si alguno tiene alguna cuestión, tanto para Marta, que creo que se ha ido ya, como para Elena y Elena. ¿Ahí hay una pregunta? Hola. Sí. Bueno, más que una pregunta, quería compartir con los demás. Yo fui un alumno que disfrutó de las jornadas de AICLE, que se hizo en Ciencia de la Educación. Y bueno, Elena dice que no sabe hablar 5 minutos. No es que sea eso, es que tiene mucho jugo esto y podría estar hablando. Se ha dejado en el tintero algunas cositas que sí que han supuesto innovación, como es, por ejemplo, proporcionar una situación real para donde plantear la actividad. Me explico. Un ejemplo. Para hacer un buen uso de las lenguas hay que saber utilizar el registro adecuado. El póster, el tener que exponerlo, nos proporcionó a los alumnos una situación más auténtica para ejercer ese registro. Por lo tanto, está contextualizado, ¿eh? Y bueno, y se convierte en una actividad, en una tarea auténtica, que pudimos llevar a cabo. No es una simulación, ¿no? Cuando uno hace este tipo de tarea en clase, pues bueno, no es lo mismo, se convierte en algo real. Luego, el póster, este instrumento de evaluación, hay otro detalle que yo creo que es innovador. En el póster se enfoca, hay un método de evaluación ligeramente distinto, que es que un docente no califica, más que un requerimiento administrativo, hay una evaluación, porque hay autoevaluación, coevaluación y además de la evaluación de los profesores de la asignatura y otros profesores invitados,
que provoca que el alumno repiense, si existe el término, que amplíe, que mejore, que aclare el trabajo propio. Y que por cuestión de tiempo imagino que no habrá podido añadirlo Elena. Estupendo, gracias. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, pues...